Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa, La Pica en Flandes, su cita semanal en Informa Radio abordando la temática cívico-militar, noticias, geopolítica, información que nos afecta muy de lleno y sin duda, pues ahí seguimos en la brecha, en la trinchera, echando de menos a nuestro teniente general, don Emilio Pérez Alamán, que como saben, pues falleció hace pocos días, pero con el compromiso de acudir a nuestra cita, a nuestro encuentro, a este foro de información, de comunicación, en donde abordamos temas que son de interés, como digo, del mundo civil-militar. Como siempre, estamos en nuestra casa, es Informa Radio. En la APP se pueden descargar la APP de Informa Radio y oír programas anteriores por si les gusta esta temática y en sus ratos libres quieren profundizar en cuestiones. O también tienen alternativamente mi canal en YouTube, canal personal Guillermo Rocafort, donde subo los vídeos y pueden ver pues todos nuestros programas desde prácticamente nuestro periodo fundacional. Pues hoy tenemos un invitado especial, tenemos a don Fernando Platón, nuestro historiador de cabecera, y una persona estudioso, erudito, es el hermano de don Miguel Platón, otro gran historiador, una familia pues de investigadores rigurosos, de personas pues que tienen inquietudes y que las comparten con sus magníficos, en este caso don Fernando, ponencias, estudios, seminarios que nos aleccionan y nos permiten conocer en profundidad pues temas, como digo, el mundo civil-militar. Y hoy nos va a hablar precisamente un tema que es muy desconocido, a mí la verdad me apasiona, que es la guerra en el Mar Rojo. La guerra en el Mar Rojo con su contexto, sus derivadas, las nuevas fuerzas políticas que han surgido recientemente, como los hutíes. Y bueno, pues aquí está don Fernando Platón que nos va a informar precisamente de esta cuestión. La guerra en el Mar Rojo, los contextos actuales en la geopolítica cambiante, es un tema sin duda muy apasionante que don Fernando Platón nos va a informar puntualmente sobre el particular. Damos también la bienvenida, se ha incorporado ahora mismo nuestro general y editor, don Salvador Fontella. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, que el internet no me entraba, estaba ahí, tengo que apagarlo y volver a encender. Pero Muy bueno, ya bien. estamos operativos. Magnífico, bienvenido mi general, como siempre, nuestro queridísimo general don Salvador Fontella, nuestro editor, cuya opinión siempre es muy relevante. Y estamos hablando, mi general, que don Fernando Platón nos va a hablar en la primera parte del programa del día de hoy, salvo que usted ordene otra cosa, sobre la guerra del Mar Rojo, que es un tema muy desconocido y muy apasionante. Le cedemos, con su permiso, mi general, a don Fernando, la palabra para que nos informe a este respecto. Adelante, Venga, don para Fernando. adelante. Muy Pues bien. buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y una de las cosas que nos gusta tratar en la pica en Flandes son echar un vistazo y un repaso y recordatorio a los conflictos en el mundo, porque muchas veces nos olvidamos por el hecho de que gracias a Dios vivimos en un país en paz y donde las guerras las tenemos relativamente lejanas. Ucrania está a dos patadas, pero está lo suficientemente lejos para que no nos llegue, que hay muchas guerras en el mundo y que la guerra es una constante en la historia de la humanidad que no hay que perder de vista y hay que aprender de ellas y estar preparados por si alguna vez desdichadamente nos toca, lo cual no queremos nadie. Y entonces, dentro de estos conflictos, uno que algunas veces se ha hablado, pero poco se han comentado de las lecciones que se han aprendido de él, ha sido la guerra en el Mar Rojo. Primero empecemos un poco en el contexto. Irán ha seguido durante mucho tiempo la estrategia de no atacar directamente a Estados Unidos, Israel o Arabia Saudita, sin utilizar intermediarios. Así utilizaba a Hezbollah en el Líbano, a quien suministraba armas a través de Siria, a Hamas en la Franja de Gaza
y a los hutíes en Yemen. A los dos últimos les suministraba las armas a través de redes de contrabando. Pero esta estrategia se le desmoronó en gran medida a lo largo del año 2024. Hamas, tras el ataque a Israel del 7 de octubre y la réplica de las Fuerzas Armadas israelíes que entraron en Gaza, ocupando buena parte del territorio e infligiendo a Hamas una serie de derrotas que le ha debilitado enormemente, siendo las bajas especialmente sensibles en sus cuadros de mando. Guerra que se ha prolongado hasta muy recientemente. Estamos en un débil alto el fuego. Hezbollah ha visto caer a buena parte de su cúpula de mando en las acciones de Israel sobre sus dispositivos electrónicos de comunicación en septiembre del año 2024 y después con bajas que se incrementaron con posteriores ataques aéreos e incursiones en el sur del Líbano. Y Siria ha pasado de aliado a hostil tras la caída del régimen de Assad y la llegada al poder de milicias suníes contra las cuales luchaba tanto el gobierno sirio como las milicias de Hezbollah. Esta caída los aísla y les corta la principal ruta de suministro de armas. ¿Qué quedan los hutíes? Y hoy hablaremos de los ataques que han sufrido tras sus acciones para atacar a larga distancia a Israel y obstaculizar la navegación en el Mar Rojo. El conflicto de los hutíes en Yemen lleva más de 20 años. Empezó en 2004, primeramente como una rebelión contra el gobierno de Yemen. A partir de 2015, con la intervención de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, el conflicto se internacionalizó. Conflicto que en esta vertiente, la lucha entre los hutíes y Arabia Saudí, mantiene un alto el fuego desde 2022. Ahora bien, en octubre de 2023, tras el inicio del conflicto de Gaza, los hutíes declararon la guerra a Israel, habiendo lanzado desde entonces centenares de misiles balísticos, misiles de crucero y drones contra Israel. Y a su vez han atacado más de 70 barcos comerciales en el Mar Rojo, alegando vínculos con Israel. Esto motivó la respuesta de Estados Unidos, apoyado por el Reino Unido y en menor medida por la Unión Europea, que solo hace acciones defensivas, mientras que los dos primeros, además, atacan también objetivos en tierra hutíes a fin de garantizar la libertad de navegación. Con medios muy limitados y sistemas de armas baratos, fáciles de fabricar y ensamblar, los hutíes se enfrentan a las principales marinas de guerra occidentales y sus modernos sistemas de armas, dando la suficiente guerra para que en algunos periodos distintas navieras hayan decidido elegir la más larga y por tanto más cara ruta del Cabo de Buena Esperanza para evitar el paso por el Mar Rojo. En un mundo tan globalizado como el actual y con el importante comercio entre los países del Golfo y Europa, y muy especialmente el tráfico de mercancías de China y Asia a Europa, estos cambios afectan a la economía mundial y a un gran número de países. Por tanto, estamos hablando de un fenómeno muy relevante. Mientras que la Armada Americana ha mantenido siempre un alto nivel de actividad por su participación en distintos y numerosos conflictos, la de otros países occidentales, especialmente los de la Europa continental, se han visto obligadas a despertar de un letargo operacional en el que llevaban sumidas desde hacía un largo tiempo. La época de mayor actividad se produjo entre octubre de 2023 y febrero de 2024. Bien. La participación puramente defensiva de la Unión Europea, denominada EUNAVFOR Aspides, se limita a llevar a cabo tareas de escolta de buques mercantes y defensa frente a los ataques de drones y misiles balísticos. Es decir, se limitan un poco a lo mínimo. Y bueno, destacar como muestra de habilidad europea
que cuando en octubre de 2024, o sea, fuera de la zona álgida, hace meramente un año, los buques de la Marina de Guerra alemana que habían estado en misión en el Océano Índico, la fragata F-125 Baden-Württemberg y el buque de reaprovisionamiento Frankfurt am Main, evitaron transitar por el Golfo de Adén y el Mar Rojo para no exponerse a los ataques desde suelo yemení. Estamos hablando de dos buques de guerra de unas principales marinas europeas, y esos también se dieron el largo paseo. Bueno, aunque al final el comercio marítimo no ha sufrido un impacto tan negativo como el que en principio cabía esperar, fruto de la capacidad de adaptación que tiene el sector frente a shocks externos, lo cierto es que las medidas que se han tenido que tomar al respecto hacen que la situación actual esté lejos de ser la ideal y ha dejado lecciones muy interesantes para las armadas de cara al futuro. La primera acción bélica tuvo lugar el 19 de octubre de 2023 con un ataque de los hutíes contra buques de la US Navy, es decir, digamos, no se arredran los yemeníes, atacan directamente a los propios barcos de guerra. Y buenas partes de las acciones llevadas a cabo han consistido en derribar salvas de misiles y drones lanzados desde suelo yemení, así por parte de americanos e ingleses la destrucción de objetivos tácticos en tierra, plataformas de lanzamiento y estaciones de control. Los estadounidenses han mantenido casi en todo momento la presencia de un grupo de ataque con su portaaviones y sus respectivos escoltas, mayoritariamente destructores clase Arleigh Burke y algún submarino. Los ataques realizados por parte de la aviación embarcada han ayudado en gran medida a que los buques de superficie evitaran vaciar su arsenal de misiles a bordo, algo que, como la crisis bien ha recordado, ocurre con relativamente rapidez en un conflicto de cierta intensidad. Y los ataques hutíes lo eran, obligando en ocasiones al uso de todos los sistemas de armas disponibles para proteger la navegación civil ante el elevado número de vectores, drones o misiles lanzados. Ya hemos dicho que son sobre todo armas baratas y que se lanzan en ataques masivos. Y pese a todo, durante el periodo de máxima actividad, 3 buques mercantes fueron hundidos y varios más dañados por la acción de los misiles y drones hutíes. La relación coste-beneficio de las municiones y sistemas armamentísticos empleados por ambas partes en una batalla claramente asimétrica ha favorecido mucho más a los hutíes, conscientes además de que las marinas occidentales y la industria militar que las apoya no está en posición de mantener la situación actual de forma definida. Los misiles, digamos, que se lanzan para derribar los drones son muchísimo más caros y además los sistemas de producción son muy limitados a ritmo de fabricación de tiempos de paz. Y esta realidad podría favorecer la expansión de este fenómeno, al que cada vez más estados y actores no estatales tendrán acceso a estos tipos de armas. Por tanto, si desde 2022 el mundo ha sido testigo de la capacidad de Ucrania para hacer frente a una teóricamente muy superior marina rusa en una guerra naval asimétrica que pocos hubieran podido predecir hace unos años, es decir, que la marina rusa se iba prácticamente a retirar de Sebastopol y a encerrarse en una pequeña base en el fondo del Mar Negro, la crisis del Mar Rojo ha ido más allá para demostrar que esta democratización del poder naval puede llegar a ser fácilmente un fenómeno habitual en los años venideros. Ello tendrá con toda probabilidad consecuencias para el diseño de nuevas plataformas durante los próximos años y obligará a replantearse el equilibrio de capacidades
de las principales marinas de guerra occidentales y la forma en que se emplean. Claro, cuando me pueden amenazar un carísimo buque con todos sus sistemas de armas, recordemos el hundimiento del del destructor Mosca en el Mar Negro, pues hace que pensar en qué sistemas de defensa tienen que llevar los barcos a partir de ahora. Y bueno, cedo ya la palabra a mis compañeros por si quieren aportar algo sobre estos temas. Muchísimas gracias, don Fernando, como siempre, por tan magnífica exposición al respecto de la situación ahí en el Mar Rojo, que es uno de los territorios calientes, más calientes de la geopolítica internacional, con esa fuerza proxy de, vamos, dentro de la geopolítica del regional, que son los hutíes y ese papel que están teniendo en ese conflicto. Cedo la palabra a nuestro general Fontella por si quiere comentar algo. Adelante, mi general, por favor. Primero, dar las gracias a Fernando por su exposición sobre la geopolítica y el conflicto en el Mar Rojo, que de verdad que tenía bastante desconocimiento, ¿no? Sobre el tema. Es un punto estratégico de primer orden, pero los medios de comunicación dan poca información sobre eso, ¿no? Solamente cosas puntuales. Pero por hacer un comentario sobre lo que ha dicho, hay dos puntos que hay que tener en cuenta. Y es que la sorpresa tecnológica tiene los pasos cortos, los pies son, las piernas son cortas, pues rápidamente el adversario se adapta a esos procedimientos o bien lo contrarresta o lo supera. Ponemos el ejemplo el asunto de los drones en la guerra de Ucrania, en el que Ucrania sorprendió a Rusia con el empleo de drones y sin embargo ya Rusia supera a, a Ucrania en ese empleo. Tienen más drones, mejores y mayor volumen de drones, lo cual ya y le permite ya liberar el espacio aéreo y emplear ya unidades mecanizadas en primera línea, cosa que antes era prohibitiva. La sorpresa tecnológica es importante. Lo mismo ocurre, como ha comentado, en el Mar Rojo. La superioridad tecnológica de los americanos, que son insuperables por ahora, sin embargo los hutíes han buscado su punto vulnerable mediante sistemas baratos y masificados, con lo cual ha conseguido grandes éxitos sobre los americanos en el Mar Rojo. Y la prueba es que muchas veces los barcos, sobre todo prefieren dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, a arriesgarse a que le hunda un barco o le dañe un barco en el Mar Rojo, lo cual ya es un éxito de una potencia minúscula como son los hutíes sobre el gran imperio norteamericano. Y después también el tema de la guerra de guerrilla. Efectivamente, la capacidad militar de Israel supera con muchas creces a todos sus vecinos, sobre todo a Hezbollah y a Hamás. Pero la guerra de guerrillas tiene un principio. Cuando el enemigo ataca, yo me retiro. Cuando yo se vaya, yo empiezo. Luego ese triunfo de ocupación del territorio es siempre limitado en el tiempo y en el espacio. Si no se ataja o se ataca el principio de la guerra, pues la guerrilla volverá a resurgir, antes o después. Lo único que ha hecho ha sido retirarse ante la superioridad de materiales del enemigo. Y el problema es que si eso no se resuelve, la guerra seguirá enquistada durante muchos años más. Nada más. Muchísimas gracias, mi general.
Yo la verdad es que también me ha gustado mucho la intervención de don Fernando Platón al respecto de dar luz a esta situación que tiene mucho impacto internacional. Se me ocurren, por ejemplo, noticias, las más recientes, relacionadas a este respecto de cómo está afectando la geopolítica de la zona. Por ejemplo, Egipto, que es un país emergente, ha cifrado en 9.000 millones de dólares sus pérdidas por la inseguridad en el Mar Rojo. Es decir, eso está irradiando inseguridad pues a las rutas y a muchos trayectos marítimos, ¿no? Por ejemplo, también citar a este respecto para que nuestros oyentes vean la importancia de este asunto y por si se quieren documentar, pues importantes compañías de cruceros de turismo han cancelado sus rutas en el Mar Rojo por la situación geopolítica. Eso, lógicamente, afecta a todos los países ribereños, ¿eh? No solamente Egipto, sino también Arabia Saudí. Esto afecta, genera una desestabilización. Luego, otra noticia importante, el puerto de Eilat está prácticamente cerrado por el colapso financiero, por los bombardeos, los bloqueos hutíes. El puerto de Eilat, creo que, no sé si me equivoco, pero depende puede ser de Israel o de Egipto, es que no lo Sí, sé. es israelí. Es israelí, con lo cual Ese la economía es el extremo que tiene solamente el puerto. Está solamente el puerto. al lado Acaba y tiene una pequeña salida a Israel, allí Al Mar Rojo. al Mar Rojo, que es meramente el puerto de Eilat, y es donde concentran los ataques los hutíes. Qué interesante, porque claro, eso yo no sabía que tenía Israel salida al Mar Rojo. La verdad, los Sí, conocía, es muy interesante eh, este tema para tomar conciencia de que ese puerto prácticamente, por lo que he podido consultar, está bloqueado al 90% sus rutas marítimas, con lo cual está prácticamente inoperativo. De hecho, ha pedido un rescate financiero al Estado israelí eh, para poder subir. de hecho, la importancia de ese puerto, que fue uno de los desencadenantes de la guerra del 67 con el ataque preventivo de Israel, fue que Egipto, que entonces dominaba el Sinaí, bloqueó el acceso al puerto de Eilat. Y eso fue uno de los desencadenantes de la guerra del 67. Qué interesante. Desde luego la importancia de conocer de geopolítica y de historia. Luego también el peso que tiene, eso está afectando también de una forma importante al incremento del petróleo, lo cual, pues eso nos acaba afectando en Occidente, en España en particular, que es una nación importadora de crudo, pues lógicamente eso afecta al precio de los hidrocarburos, más allá de, bueno, ya sabemos todas las tramas que tenemos en España, de los sábalos, los coldos y tal, pero esta sin duda es importante. Hace unos meses, creo que a primeros de abril, los hutíes atacaron el portaaviones Truman y otros buques de Estados Unidos en el Mar Rojo. O sea, digamos, es importante destacar esa capacidad que tienen de enfrentarse, digamos, a las grandes potencias. A primeros de este año, Estados Unidos llegó a enviar su segundo portaaviones a la zona. Yo no sé hasta qué punto China estará intentando o mediando para, de alguna forma, estabilizar la zona, porque por ahí pasa muchísimo tráfico mercante internacional, ¿no? Bueno, digamos, en este sentido, yo por lo que estoy viendo las noticias son en el sentido que parece que en el 2025 se puede tranquilizar un poco el tema. Lo que pasa es que la guerra que ha habido entre Israel e Irán, pues ha calentado bastante digamos, la situación, ¿no? Y luego también esto ha afectado a los ingresos del canal de Suez. De hecho, se están hablando incluso ya de rutas alternativas que intenten evitar esa ruta tan importante. Se está hablando incluso de rutas alternativas. En definitiva, ya no solamente, como bien nos ha explicado don Fernando, en el ámbito militar,
sino también en el ámbito geopolítico e internacional y en el ámbito económico esto es un foco de estabilización y había que, yo creo, enmarcarlo en la geopolítica local, al fin y al cabo, o regional, al fin y al cabo, yo creo que los hutíes, si no me equivoco, don Fernando, mi general, son aliados de Hezbollah y de Irán, ¿no? O no Sí, estoy. Sí. son chiíes, Son chiíes, son chiíes. sí. Anda. Uno de los, eh, digamos, los chiíes, cuando la época del predominio suní, se ha Sí, retirado mucho a las zonas extremas y montañosas. ya, Irán, digamos que es una zona bastante montañosa. En Siria estaban en las montañas de Siria, igual que los cristianos, y allí en todo lo que es la cadena montañosa del Líbano que se prolonga en, eh, en Siria, en el Líbano, precisamente en las montañas, y en la península arábiga se replegaron a las montañas del Yemen. Y entonces allí se replegaron los chiíes y esta es una tribu chií dentro del Yemen, digamos, fuerte, y que por eso pues tenía problemas con las otras tribus suníes y con Arabia Saudí. aunque, digamos, de raza no son persas, parecen más bien como sudaneses, más bien oscuros, ¿no? Fernando, don Fernando. A ver, son yemenitas, entonces los yemenitas han tenido relación con África, incluso hubo un tiempo en que estuvieron bajo el dominio de Etiopía, con anterioridad a la conversión al Islam. En Yemen había cristianos y hebreos en el Yemen, y por eso, digamos, son más oscuros también por esa relación que han tenido con África, pero, digamos, han estado en la zona desde hace mucho tiempo. Yo creo que quitando la invasión árabe, cuando la conversión al Islam, y luego hubo un ejército persa que estaba allí porque hubo un tiempo en que dependían del imperio sasánida persa y que se convirtió al Islam y quedó allí, pero quitando esas influencias, pues prácticamente no han sido invadidos. Más bien exportaban gente. Yemeníes vinieron a establecerse en España cuando la invasión árabe. En algunas de las zonas de España estaban pobladas por eh, jinetes y guerreros yemeníes que habían venido con la conquista. Qué interesante. Desde luego que sí. ¿Y económicamente tienen petróleo o de qué sobreviven? No, No, ¿no tienen petróleo? no, tienen poco. El Yemen es la Arabia Félix. O sea, el Yemen tiene, sobre todo el Yemen del norte, una buena agricultura en sus valles, está bien regado y era una zona, digamos, en cierta medida rica agrícola para lo que es la zona, pero no tiene petróleo porque el petróleo está más en la zona del Golfo Pérsico. Muy bien. Y el Yemen del sur es mucho más desértico. Ahí tiene población en lo que es Adén, el puerto de Adén, y todo el resto son grandes desiertos que incluso ahora pues hay zonas que controla Al Qaeda incluso Vaya, el ISIS, vaya. en lo que son los desiertos de Yemen del Sur, los que ya lindan con Omán. Muy interesante. Pues muchísimas gracias, don Fernando. La verdad es que nos ha fascinado. Ojalá consigamos en otros programas futuros profundizar en esta cuestión del Yemen, de los hutíes, del Mar Rojo, porque desde luego nos desvela una realidad geopolítica de máxima tensión en la zona que irradia desestabilización, como hemos visto en Israel, en Egipto, en Arabia Saudí.
y en la... Sí, Como tema entretenido de geopolítica de la zona, dentro del conflicto Hutíes-Israel, con esos ataques a Eilat, en varias ocasiones los aviones de combate israelíes han bombardeado objetivos en Yemen. Entonces, una de las preguntas a hacerse es, ¿por dónde han ido? por Egipto, ¿Dónde se han reabastecido en vuelo? por Egipto. No sé, ¿O Arabia Saudí? o Arabia Saudí, efectivamente. Buena pregunta, buena interrogante. Desde luego, Que desde luego que los israelíes ataquen a los hutíes, yo creo que no le molesta en absoluto. Pero lo que está claro es que de alguna forma esos aviones han llegado, han atacado y han tenido que ser reabastecidos en vuelo para esa operación. ahí queda esta cuestión y desde luego aquí nos quedamos con ese interrogante verdaderamente interesante. Muchas gracias, don Fernando, como colofón a este interesante programa para que veamos cómo funciona la geopolítica en la zona. Está bastante, podemos decir que está equilibrada, don Fernando, la geopolítica en la zona, con el apoyo UTI, el Hezbollah, Irán, pueden hacer frente. Está liadísima y confusa como Sí, todo lo de Oriente Medio. sí, Vamos, yo creo que desde los tiempos bíblicos, desde aquello luego. de... Exactamente, desde la caída del Imperio Romano, ¿no? De Bizancio, podemos decir, ¿no? que antes, De antes, desde ¿no? los sumerios y los acadios. Pues muchísimas gracias, don Fernando, por esta magnífica programa, por esta primera parte y les emplazamos, queridos oyentes, a que sigan con nosotros en la segunda parte que abordaremos también temas de la máxima actualidad. Muchísimas gracias, sigan con nosotros.